Buenos días. Condiciones de la economía salvadoreña. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en la edición de este lunes 1 de octubre del año 2018. Qué bueno que inicie su semana junto a nosotros, informándose de las diversas actividades políticas, económicas, sociales en nuestro país. Hoy lo vamos a dedicar plenamente en el programa para hablar un poco de la situación económica de El Salvador, hablar de las relaciones comerciales El Salvador-China y otros aspectos que tienen que ver con la inversión extranjera directa y otras proyecciones que ha estimado el Banco Central de Reserva. Y justamente en la primera parte de República me acompaña Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva del país. Buenos días, doctor Cabrera, qué gusto volvernos a encontrar, bienvenido. Muy buenos días, Carlos, un saludo a la población salvadoreña y pues aquí estamos para conversar sobre la situación económica salvadoreña. Gracias por tomar la invitación, doctor Cabrera. Bueno, tenemos muchos aspectos que abordar. Me gustaría iniciar un poco con esto de las proyecciones que se tienen en función del crecimiento económico para el próximo año y las estimaciones que ha definido el Banco Central de Reserva, que la registran la estimación para 2.6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero uno de los aspectos que me llama la atención iniciar con ello es que las relaciones o las nuevas relaciones diplomáticas con China Popular es uno de los factores que sustentaría estas proyecciones de crecimiento económico para el año 2019 y me gustaría consultarle sobre ello. ¿Por qué el Banco Central de Reserva lo considera así? Es decir, ¿qué cifras o qué razones sustentarían de que estas nuevas relaciones diplomáticas con China Popular sería un factor que potenciaría o fortalecería el crecimiento económico en El Salvador? Creo que dentro de nuestros modelos el orden de importancia es la número 5. Digamos que para el próximo año nuestras revisiones al alza, que son 2 décimas de 2.4 a 2.6, se explican en su mayoría por la expansión del crecimiento económico de los Estados Unidos, 1 décima. Segundo, las mayores expectativas de crecimiento económico de nuestros socios comerciales, pues de América Latina, es una variable que no hay que dejar de lado. Y en tercer lugar, consideramos que el impacto de la implementación de la unión aduanera es otra de las variables que obviamente están posibilitando que la economía salvadoreña crezca a una tasa de 2.6%. Para nosotros, las nuevas relaciones diplomáticas con República Popular de China es la número 6, ¿verdad? Dentro de estas hace falta también hablar que el mejor desempeño en las remesas familiares, como también el incremento de los salarios nominales de los trabajadores, están explicando también la expansión del consumo en los hogares. ¿Qué es lo que nosotros observamos que va a diferenciar este año del próximo? Nosotros estimamos, por un lado, que el comercio bilateral con China se va a expandir aún más. China es el 6º socio comercial para las exportaciones y es apenas un mes de haber establecido relaciones diplomáticas. Otro de los canales que también nosotros consideramos es el canal de las importaciones. El canal de las importaciones no hay que verlo solo desde una perspectiva peyorativa, que estamos aumentando las importaciones. Si nosotros desbrozamos las importaciones que vienen de China, a diferencia de nuestros principales socios comerciales, las importaciones son bienes tecnológicos en su mayoría, ¿verdad? Esto significa que nosotros estamos viendo, aparte de ese canal comercial, un canal de transferencia tecnológica y otro de los canales que estamos revisando es el canal financiero. Estimamos que el próximo año va a haber una diversificación de fuentes de financiamiento. El Banco Central estuvo en China junto con la delegación
y estamos estableciendo relaciones financieras con 4 entidades bancarias. 4 entidades bancarias que a nivel de activos mundiales es de primer lugar. Estamos hablando de Exim Bank, estamos hablando del Banco de Comercio e Industria de China, del Banco de Desarrollo de China, y obviamente nuestro interés como Banco Central es fortalecer las relaciones con nuestro homólogo, que es el Banco Central, pues, de China. A su vez, también hemos tenido conversaciones con una compañía, pues, de seguros, es una compañía muy fuerte. Y por último está el canal que nosotros consideramos que se va a incrementar en el muy corto plazo, y es de inversión extranjera directa. Nosotros esperamos que para el próximo año se concretice un monto sustancial, pues, de inversión extranjera directa, y pues estas son como nuestras previsiones para el próximo año. Otra de las previsiones que nosotros hemos visto del por qué continúa la fase expansiva del crecimiento económico es la implementación del Plan 10. Ha hecho un golpe de timón hacia manejar de forma eficiente el tema de los subsidios a la población salvadoreña, y este sí tiene, pues, un impacto en el muy corto plazo, y los estamos viendo en las cifras del crecimiento económico. Si revisamos las cifras del segundo trimestre de este año, vemos que la economía crece 2.5%, y cuando vemos los componentes de este crecimiento, vemos que los gastos de consumo final, que de hecho implícitamente está el gasto de consumo en los hogares, se expande a una tasa de 5.2%, sumado a los gastos de consumo final del sector público, que crecen 2.7%. Es la demanda interna, que es la sumatoria de estas dos variables que yo he citado, los motores del crecimiento económico en la coyuntura actual. Hay un aspecto que quiero aprovechar y ampliar un poquito más, doctor. Ya vamos a desarrollar en los siguientes bloques también un poco la lectura, el diagnóstico que hace el Banco Central de Reserva del consumo interno, de la inversión extranjera directa, de la demanda, entre otros aspectos. Solo me retengo un poco con el caso de China porque usted mencionó varios datos interesantes. Es uno de los factores, no es el factor principal, mencionaba, hay una serie de factores, por lo menos el sexto factor que puede generar o propiciar unas mejores proyecciones para el crecimiento económico del país, pero me mencionaba también que el Banco Central, su persona fue parte de la comitiva del viaje gubernamental a la República Popular China, y en ese caso hay 4 entidades financieras con las cuales hay un vínculo, hay un acercamiento, y ese es un aspecto que quiero consultar. ¿Qué roles o actividades en este caso asume tanto o debe asumir el gobierno como el sector empresarial, sobre todo en el tema más financiero? Porque uno de los asuntos que está en debate es, bueno, China puede tener una lógica de poder convertirse en un acreedor favorable, pero ¿bajo qué términos se puede convertir en un acreedor, dado que el país también, pues, requiere financiamiento para la promoción de su presupuesto y otras actividades? Creo que hay que demistificar el tema de China. Nosotros en el Banco Central hemos hecho una tarea de arqueología financiera, y hemos encontrado que ya el Banco Central en la década de los 90 ya había suscrito un préstamo con Exim Bank, ¿verdad? Entonces no es nuevo que vamos a fortalecer este tipo de relaciones financieras. Lo importante para el Banco Central como objetivo de mantener la estabilidad del sistema financiero es encontrar fuentes de financiamiento para el sector financiero, valga la redundancia, a costos más bajos y a plazos más largos. Ese es nuestro interés de nuestro viaje, reducir costos de transacción. Por otro, también creo pertinente el hecho de facilitar el comercio bilateral con China, que China es la puerta para Asia. Entonces, si fortalecemos esas relaciones financieras con China, pues obviamente estamos sumando otras zonas importantes en Asia, como es Corea del Sur, como es Singapur, como para citar algunos elementos.
Debo de hacer una pausa y al regresar, doctor Cabrera, solo un aspecto más sobre el caso de las estimaciones o proyecciones de la relación comercial que se tienen a futuro con China, obviamente, y hablar ya del caso más doméstico y también un poco de la unión aduanera. ¿Qué estimación se puede tener en proyección económica de este flujo de estas relaciones comerciales con Honduras y Guatemala? Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera, y teníamos pendiente un poco seguir un detenimiento sobre el caso China. Usted menciona que hay que desmitificar estas relaciones por una razón, ya por registros que está haciendo el Banco Central de Reserva y revisiones en sus archivos, ya se habían hecho algunos tipos de transacción financiera en la década de los 90. Más adelante, pues ustedes, porque están en proceso de investigación, mencionarán los montos y en qué procedimientos. Pero hay un asunto que le consultaba sobre ello, es ¿qué aspectos definen acuerdos comerciales favorables para El Salvador con la República Popular de China? ¿Por qué se lo consulto, doctor Cabrera? Hemos tenido aquí a presidentes de gremiales, Eduardo Cader de la ASI, también ha estado Luis Cardenal de la ANEP, y uno de los aspectos en común denominador que me han planteado ellos es que no conocen los términos de estos procesos o de acuerdos comerciales o de acercamientos, más que acuerdos como tal, de vínculos para establecer posteriores acuerdos comerciales, y que tampoco han sido parte de las comitivas. Entonces, desde su perspectiva, les genera un poco de zozobra o incertidumbre porque no conocen bajo qué vías o acercamientos va a tener el gobierno o las relaciones, en este caso, entre las partes estatales. En el tema de las relaciones comerciales no es competencia de Banco Central de Reserva. Yo dejaría a la señora ministra de Economía que respondiera. Sin embargo, eso no quita que dentro del proceso de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas hay un componente muy importante que es responsabilidad de los empresarios. Y un ejemplo de ello es que entendía, por lo que mencionaba la ministra y el ministro de Agricultura en otra entrevista, es que va a haber una feria en el mes de noviembre en Shanghái, en la cual El Salvador va a ser capaz de presentar cómo ha sido su tejido empresarial actualmente, y obviamente el éxito de una feria financiera y el éxito del posicionamiento de la marca país, pues es gran parte responsabilidad de los empresarios. Entonces entiendo yo que ahora viene una etapa fundamental, ya no es una relación entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de la República Popular China, no, que ahora viene ya la etapa en la que los empresarios probablemente van a hacer visita de negocios a China, van a estar presentes de una forma permanente en diferentes ferias que se ofrecen en la República Popular, y yo diría, como en este tipo de relaciones diplomáticas no hay que comer ansias, todo a su debido tiempo. Primero, dejar claro que era potestad del presidente el establecimiento de relaciones pues, diplomáticas con China, y este tipo de temas, pues, digamos, es así, ¿verdad? Entonces, creo que ya próximamente a los empresarios van a tener que asumir un rol más protagónico. De hecho, ya los empresarios, sin tener relaciones, ya han asumido ese rol, y un ejemplo es que el año pasado esas relaciones comerciales que han tenido nuestros empresarios con los empresarios de China hicieron que alrededor de 1.800 millones fueran nuestras importaciones desde China, y que exportáramos alrededor de 87 millones, ¿verdad? Entonces, por eso el Banco Central también plantea que en los próximos años vamos a ir mejorando el comercio bilateral, pero también dejar claro que la mejora de nuestro déficit comercial se explica sobre todo por la productividad, por la competitividad que tengan nuestros empresarios, ¿verdad?
Entonces, creo que hay que dejar muy claro esto. Ok, ahora me gustaría que hagamos la transición, ya que hemos hablado un poco sobre China y las relaciones comerciales. Y bueno, también está un poco en las proyecciones la situación económica o la relación comercial entre Estados Unidos y China, que tiene implicaciones para el mundo, para América Latina y Centroamérica, pues no estar alejado de esta situación. Pero antes, un poco la unión aduanera del Triángulo Norte, porque también es uno de los elementos que el Banco Central de Reserva considera que es aspecto de las proyecciones para el crecimiento económico. Es decir, ¿qué elementos podrían favorecer para las expectativas económicas esta dinámica de la unión aduanera del Triángulo Norte, Salvador, Guatemala y Honduras, doctor Cabrera? Con la CEPAL, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central hemos estado trabajando un modelo de equilibrio general, esto a principios de año. Este modelo de equilibrio general, al incorporar una serie de variables, hemos estimado que el impacto que puede tener la unión aduanera en términos de crecimiento económico oscila entre 0.5 a 1.2 puntos porcentuales más de lo que la economía está creciendo. Esa variable o esa estimación es parte de la proyección que tenemos en el 2019, ¿verdad? Por donde nosotros vemos que la unión aduanera va a tener efectos positivos. Por un lado, una de las características de esta unión aduanera con Guatemala y Honduras, vamos a tener un documento único en los puestos fronterizos. Esto va a reducir los tiempos y también va a reducir los costos operativos con los que existe un comercio bilateral. Consideramos fundamental que las cadenas productivas en el Triángulo Norte se fortalezcan y una de las características que vamos a ver en el muy corto plazo es la simplificación de todos los trámites fronterizos. Va a evolucionar el comercio bilateral, aumentar el crecimiento económico y obviamente el empleo. Esta es parte de nuestras estimaciones. Otra de las estadísticas que nosotros vemos sobre crecimiento potencial para el próximo año, somos 32 millones de habitantes, es el 68% de la población regional. El PIB conjunto suman 126.000 millones de dólares y como dijo Cieca, nos convertiríamos en la octava economía de América Latina. Y hay otro elemento dentro de las perspectivas que no he citado y es importante. América Latina, como parte de nuestros socios comerciales, este año se estima que crezca 1.7 y en el 2019 sube su tasa de crecimiento a 2.5. La región centroamericana, por igual, crece a 3.9. Tenemos, siempre menciono esto, vientos de cola favorables que están posibilitando que las proyecciones para el próximo año sean de 2.6. Para resumir, un mayor crecimiento de los Estados Unidos de 2.4 a 2.9. Este año la economía norteamericana sube hasta 3%. La región centroamericana, también vemos América Latina como principales variables externas que están explicando nuestras mayores previsiones. Antes de irme a la pausa, doctor, y siempre con el tema de la unión aduanera, uno de los asuntos aquí que aparece es las condiciones que faciliten las actividades comerciales, es decir, de tecnología, sobre todo en las aduanas, pero también abreviar procesos o simplificar ciertos trámites que suele ser un poco complicado, o a veces el sector de transporte a nivel regional, uno de los reclamos que se tiene, como también aspectos o condiciones más de la infraestructura de los tres países puede facilitar esto, por la estimación, porque se tiene el acuerdo legal suscrito, pero el asunto es cómo en la práctica se facilita esto para que se refleje en actividades económicas favorables, pero también en una generación de productividad, de condiciones laborales que sean favorables. Sí, en varios campos estamos trabajando. Por un lado, el Ministerio de Hacienda está trabajando en este documento único en el puesto fronterizo,
Por otro, el Banco Central tiene a cargo el Centro de Trámites de Importación y Exportación a través de un proyecto o de un convenio que hemos firmado con Fomilenio. Estamos haciendo fuertes inversiones en tecnologías para reducir los tiempos de aprobación de todo tipo de trámites de exportación e importación. Es con estos elementos que nosotros consideramos que fácilmente el impacto de la unión aduanera para el próximo año puede andar alrededor de 0.8, entre 0.5 a 1.2, nuestra estimación es 0.8. Perfecto, debo hacer una pausa. Al regresar, combinemos un poco el tema de proyecciones de crecimiento económico y las variables más internas con el tema del presupuesto 2019, porque es un elemento también a tener en consideración. Una pausa, regresamos. Soy Hongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis zombie amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Maestrías UTEC. Puedo ser mejor con una especialización profesional. Nueva maestría en dirección del talento humano para liderar procesos de transformación de cultura institucional, gestionar el talento y la innovación. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Festival del Sabor llegó a Campero. Disfruta del sándwich campero de desayuno y gran sándwich jamón y queso a solo $4. De lunes a viernes por tiempo limitado. Esto es Sabor Campero. El Festival del Sabor llegó a Campero. Disfruta del sándwich campero de desayuno y gran sándwich jamón y queso a solo $4. De lunes a viernes por tiempo limitado. Esto es Sabor Campero. ¿Sabes que ya le pegó? Cuando no controla la congestión, la tos. Aprendes a ser súper discreta. Amor, ya llegaste. Para huir de la tos y calentura. ¿Quién sabe? Toma Virogrip, que ataca todos esos molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe, en sobresolubles y gel caps AM y PM. Toma Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad Vijosa. No se pueden perder el lunes Cubole Magazine, porque vamos a tener toda la información y detalles de la medicina estética y anti-envejecimiento, compañeros. Así es, también usted quiere enterarse cómo bajar de peso con un gas, pues con la doctora Mildred de Pacheco nos vamos a enterar. Aparte de todo eso, saben que Cubole te llevará todo lo nuevo del internet, todo lo que está pasando en el mundo en vivo, señores. Esto y más, el lunes te esperamos a las 8 en punto, Canal 33. Estamos bien felices, ¿por qué, compañero? Porque somos salvadoreños. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Doctor Cabrera, otro de los asuntos que hay que tener en cuenta y es un análisis también de la condición económica y las finanzas públicas es el presupuesto 2019. Se presentó la semana anterior por el ministro de Hacienda y en el cual el monto que se tiene del proyecto de presupuesto 2019 que llega a la Asamblea Legislativa es de 6.733 millones de dólares. Hay un incremento respecto al presupuesto 2018
2018, pero aquí hay un aspecto, una variable a tener en consideración, la emisión de títulos valores en el mercado externo, que debe ser parte, ¿no?, para sustentar este presupuesto de 1.407 millones de dólares. Aquí hay un asunto, ¿cómo se puede leer esto en función de un presupuesto mayor que también requiere títulos valores y hay variables políticas alrededor? Esto también, ¿cómo puede generar incidencia o tener algún tipo de implicaciones en la actividad económica del país? Sí. En el mismo día que el Banco Central estaba presentando sus datos de la situación económica, el señor ministro de Hacienda estaba presentando el presupuesto pues en la Asamblea. ¿Qué quiero decir con ello? Que no tengo en detalle el presupuesto, pero sí aspectos generales que sí podemos pues dialogar. Es correcto el monto del presupuesto que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, pero hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, este presupuesto incluye 800 millones para el pago de los eurobonos que vencen el próximo año, otros 600 millones que son para financiar la brecha entre ingresos y gastos corrientes, sí. 115 millones que es de los impuestos que se dejaron de percibir a raíz del fallo de la Sala de lo Constitucional contra la Ley de Operaciones Financieras, 90 millones por el incremento de las pensiones, 22 millones de incremento a las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y 28 millones para pago de subsidios de energía y gas, entre otros. También creo que hay otros elementos a destacar dentro de esta propuesta y es el fortalecimiento de los programas sociales por 258 millones aproximadamente e inversiones pues estratégicas dentro de los que hay en la construcción del bypass de San Miguel por alrededor de 43 millones de dólares, la construcción de la presa El Chaparral con 146 millones de dólares y pues Fovial, un estupendo desempeño, pues son 83 millones que se han pues incorporado en el presupuesto. Podemos ir citando algunos elementos, pero yo he tratado de destacar aquellos variables dentro del presupuesto que nos atañen como Banco Central. El presupuesto tiene que ser una herramienta que favorezca el crecimiento económico. Es por el contrario, si nosotros tenemos una visión de reducir inversión, de recortar gasto a diestra y siniestra, pues en el próximo año vemos cómo el crecimiento económico se nos reduce, ¿verdad? Entonces, el presupuesto está cumpliendo entonces con ese objetivo que es dinamizar la economía nacional y obviamente generar oportunidades para las familias y para las empresas. Y otra variable es tenemos que cumplir con nuestros requisitos, con nuestros compromisos financieros. De ahí la razón por la que usted citaba que el presupuesto se eleva este año. Sí, hay un asunto acá también que quería consultarle, doctor Cabrera, porque es relevante que en un presupuesto, el presupuesto general del Estado, también el componente de inversión pública sea sustantivo en función de las actividades económicas, porque a veces se discute a veces hay que disminuir la inversión o cierto tipo de gasto, pero eso qué implicaciones, se puede decir muy a la ligera, pero qué implicaciones puede tener en una economía, en las actividades económicas donde el gobierno y el sector público no financiero es uno también de los que dinamizan o que le dan actividad económica. Entonces, en concreto, es por qué es relevante plantearse o discutir el nivel o el grado de inversión pública que hace el Estado y como parte de la economía en concreto. Es muy importante que la inversión pública continúe creciendo a lo largo del tiempo. Incluso desde el Banco Central nosotros hemos mencionado que todo el componente de inversión pública que va dentro del presupuesto, ese debería de ser aprobado de una manera rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras estimaciones plantean que por cada dólar de inversión pública se
produce un efecto en el crecimiento económico en 1.5%, ¿verdad? Este año ha sido un buen año para la inversión pública. En el primer trimestre de 2017, la inversión pública ha crecido en 43%, cuando el año pasado era 21% negativo. En el segundo trimestre de este año, la inversión pública ha crecido 28%, mientras el año pasado era menos 16%. ¿Qué significa? Significa que debemos de tener una evolución positiva en los niveles de inversión. No podemos estar sacrificando la inversión pública por otro tipo de factores que vengan a reducir pues el presupuesto de la nación. Ahora, hay otro asunto que quiero incorporar, lo vamos a intercalar con la lectura del estado de la economía, que también fue la presentación que hizo el Banco Central de Reserva hace días, pero un asunto que me llama la atención. Por un lado hablábamos de la inversión pública y la relevancia que esto tiene para la actividad económica, pero por otro lado me gustaría destacar esto. ¿Qué indica de una economía que entre sus actividades más marcadas se registra el consumo privado y el consumo público, así como la importación de bienes y servicios? Es decir, ¿qué significa que una economía como la nuestra, entre sus actividades más llamativas o de mayor sustento es el consumo público y privado y a la vez la importación de bienes y servicios? Hay que ver estos datos en una perspectiva histórica. Si nosotros situamos el consumo de los hogares en 2008, un año previo a la recesión mundial, vemos que hasta 2015 los hogares salvadoreños empiezan a recuperar los niveles de 2008. O sea, el hecho que el consumo en los hogares esté creciendo 2015, 16, 17 y 18 no es más que recuperar los niveles que tenían previos a la crisis. Y esa es una de las características que yo creo que siempre pues debemos de tomar en cuenta. Una economía dolarizada no tiene flotadores y las recesiones nos pegan muy fuerte como efecto tsunami. El impacto lo vemos claramente en el mercado laboral salvadoreño, donde pues se destruyen empleos cuando hay una recesión mundial y de nuevo hay que empezar a trabajar de nuevo a reconstituir el tejido del mercado laboral. Es esa la razón por la que nuestro consumo en los hogares está creciendo. Son dos factores que lo explican. Un factor es el factor endógeno interno, que es el incremento de los salarios nominales. Los salarios nominales también tuvieron un empujón por la decisión de incrementar los salarios mínimos el año pasado. Entonces traemos un efecto inercial. Otra de las variables es aquellas industrias que su productividad ha crecido, pues son aquellas que pueden tomar decisiones no solo de incrementar el salario mínimo, sino que incrementar el salario efectivo, ¿verdad? Siempre no más arriba de los incrementos de la productividad. Y la otra variable es externa, es un flujo positivo de remesas familiares que hemos tenido y que entran al circuito del consumo, ¿verdad? Esa es como la razón. En cuanto a la inversión pública, todavía los niveles de inversión pública no impactan sobremanera en el crecimiento económico. Si nosotros vemos los aportes en el crecimiento de la tasa de 2.5 que registramos en el segundo trimestre, vemos que a pesar que los gastos de consumo final público crecieron a una tasa de 2.7, su aporte en la economía apenas es de 0.4. ¿Cuál es el que más está aportando en la economía? Son los gastos de consumo de los hogares con 4.4 puntos porcentuales y lo sigue las exportaciones, ¿verdad?,
como factores dinamizantes del crecimiento económico. Solo cerro con esto para aclarar, me queda esta duda, cómo el gasto público, digamos, de momento no es tan significativo, pero qué implicación puede tener la inversión pública y el gasto público en la vida cotidiana de las personas, en la ciudadanía. ¿Cómo esto, de momento usted menciona, todavía no es un monto o un porcentaje todavía bajo, pero qué implica para el aumento de esto para que se refleje en el día a día de las personas? Hay que separar dentro del Producto Interno Bruto, se separa lo que es los gastos de consumo final del sector público y lo que son los gastos de inversión, ¿verdad? Dentro de los gastos de inversión, en este momento tengo solo el dato pues global, para poner en perspectiva, si sumamos el crecimiento económico del primer trimestre, que fue 3.1, más el crecimiento económico del segundo trimestre, que fue 2.5, lo que vamos a ver es que la economía en el primer semestre del año ha crecido 2.8 y el año pasado crecimos 1.9. ¿Qué variables son, como para ir contextualizando su respuesta? Una de las variables importantísimas ha sido la inversión. La inversión se llama en las cuentas nacionales formación bruta de capital. Esta ha crecido 5.2% durante este primer semestre. El año pasado, la inversión total era menos 4.6%. Estamos hablando datos en términos reales, ¿verdad? Sí. Datos que son ajustados de la estacionalidad, como es responsabilidad de la publicación nuestra. En el primer semestre, entonces, vemos que uno de los grandes aportes del crecimiento económico no solo es consumo en los hogares, ahora sale la inversión total como parte pues, de ese aporte de 2.8%, donde casi 9 décimas del crecimiento económico son producto de la inversión, ¿verdad? La inversión es una variable que hay que estar monitoreando pues, de manera periódica. El Banco Central maneja varia información, una información que es dura, que le llamamos así. Por ejemplo, el consumo aparente de cemento es una variable que a nosotros nos explica la mitad de la inversión pública, que es en infraestructuras. Esta en el primer trimestre ha crecido 2 dígitos, 34%, y en el segundo trimestre 30%. Ya hemos hablado de la inversión pública también creciendo 2 dígitos, y otra de las variables que nosotros usualmente revisamos, que es una información más de índole anecdótica, le llamamos, se refiere a los anuncios de inversión que hacen las empresas en El Salvador. Los anuncios de inversión privada de enero a septiembre que tenemos actualmente son 784 millones, y donde son 3 segmentos a los que está destinándose la inversión. El primer segmento, con un 32%, es información y comunicaciones. El segundo es la construcción y actividades inmobiliarias, con el 30.1%. Y el tercer segmento son las industrias manufactureras, con 12.1%. Otra de las variables que nosotros siempre monitoreamos dentro del registro son los flujos de inversión extranjera directa. Los flujos de inversión extranjera durante enero-junio han sido 812 millones los aumentos. Estos aumentos de inversión extranjera directa representan un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior de 13%. Pero las disminuciones hoy son mucho mayores, son 525 millones, es decir, esto es la repatriación de utilidades que están haciendo las empresas internacionales en El Salvador y repatrian a sus casas matrices. La diferencia entre los 812 millones y los 525 nos da lo que se llama el saldo. Sí.
que el saldo fue 287 millones. Hay una variable dentro de este saldo y es que el 95% de esa inversión extranjera está yendo a la industria manufacturera. Y esa es una muy buena noticia para la economía salvadoreña. Hay que recordar que el 96% de lo que El Salvador exporta son manufacturas, ¿verdad? Sí. Entonces, en la medida que fortalezcamos nuestra cadena productiva dentro de la industria manufacturera, pues en esa medida vamos a tener una capacidad exportadora mayor. Doctor Cabrera, quiero darle las gracias por haberme acompañado y darnos esta lectura de la situación de la economía salvadoreña, del vínculo comercial con socios y otros elementos que es importante. Nos volveremos a encontrar para llevar la pista a la inversión extranjera directa, cuáles son aquellos ámbitos donde se está promoviendo más exportaciones y las importaciones y la lectura que se debe de conocer de nuestra economía. Gracias por haberme acompañado. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto estar aquí pues dialogando. Y pues un saludo de nuevo a la población salvadoreña. Gracias por haberme acompañado, doctor Cabrera. Hacemos una pausa, continuamos con más entrevistas.